Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por sumarse a este segundo día de este primer ciclo de encuentros con Barcom de este 2022, donde estamos hablando de 5G y enfocando la nueva tecnología y la oportunidad de desarrollo en Argentina desde distintas miradas, en encuentros breves. Este encuentro, la expectativa es que dure aproximadamente unos 50 minutos, una hora. No está con nosotros Alejandro Lastra, que nos avisó hoy temprano y nos acaba de confirmar que está con COVID, así que nada, le mandamos un abrazo, ya se lo mandamos por WhatsApp y esperamos que se recupere pronto. Así que nos acompañan Hernán Colombo, que es gerente de regulación y negocio mayorista de Telecom, abogado, magíster en Derecho, Administración y Economía de los Servicios Públicos por la Universidad de El Salvador y la Universidad Carlos III de Madrid, integra la Dirección de Asuntos Regulatorios de Telecom Argentina. Y Ariel Fernández Alvarado, que es presidente de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones, CATEL, la entidad detrás de eMowi, el operador móvil virtual lanzado hace poquito. Y Ariel es gerente general de la cooperativa Telviso, licenciado en comercialización y magíster en gestión de servicios tecnológicos y de telecomunicaciones. Así que le damos la bienvenida a todos y empezamos a conversar, si les parece. Ariel, Hernán, no sé quién quiere arrancar con su primera intervención. ¿Cuál es el primer approach que se puede hacer? Recién, antes de comenzar, decíamos, a lo mejor no es el mejor mes, el mejor año, el mejor contexto para hablar de una nueva generación de tecnología que hay que desplegar, en la que hay que invertir, en la que hay que tener ciertas condiciones que probablemente no se estén dando, o sí, a lo mejor ustedes tienen alguna mirada distinta al respecto, pero bueno, alguien tiene que hablar de estos temas y a nosotros nos gusta ponernos esos desafíos. No sé, Hernán, ¿querés arrancar con esa primera impresión? José. Dale, perfecto. Gracias, José. Saludos, Ariel. Nuevamente te saludo a toda la gente que está acá siguiendo el evento. Saludo a Alejandro, que se mejore. Lo esperábamos hoy, pero esperemos que se mejore. Y gracias por la invitación. El contexto es el contexto que es, pero a pesar de eso, digo, creo que tenemos que, siempre es importante juntarnos, analizar y reflexionar acerca de esta industria que vivimos todos, ¿no? Así que, digo, más allá del contexto, más allá del momento, que siempre en Argentina nos sorprende con alguna situación novedosa, creo que es importante estar y hablar. Telecom Argentina es una empresa, ¿no? Digamos, en evolución constante, ¿no? Ofrecemos experiencia de conectividad, de entretenimiento y de soluciones tecnológicas en todo el país. Potenciamos en ese sentido la vida digital de 29 millones de clientes, con un servicio flexible, dinámico en todos dispositivos, con conexiones fijas y móviles de alta velocidad y una plataforma de contenidos en vivo y a demanda que integra series, películas, gaming y programas de televisión. La red se compone de 75.000 kilómetros de fibra óptica. Tenemos la red móvil 4G más rápida del país y esa red 4G está disponible en el 100% de nuestra infraestructura. Hoy llegamos a más de 1.900 localidades, un número importantísimo en un país con la diversidad geográfica y con la complejidad geográfica argentina, con una cobertura del 95% de la población. Y en definitiva, las marcas comerciales, nuestras marcas Telecom, Personal y Flow, consolidan ese ecosistema de plataformas y de nuevos negocios con una experiencia integral y convergente para los individuos, empresas, instituciones en todo el país. Estamos además presentes en Paraguay con servicio móvil y en Uruguay con servicio de televisión paga. No sé si querés que siga José. Me parece que tenemos o le doy paso a Ariel para que haga una breve introducción. Me parece bien, perfecto. Tenemos varias cuestiones para debatir acerca del presente y del futuro. Está bueno plantar bandera desde dónde van a plantear sus Exactamente. ideas, así que le damos paso a Ariel. Bueno, José, gracias por la invitación.
La verdad que siempre ha sido en ese sentido una persona que nos ha incluido como sector en las mesas de debate. Para el cooperativismo es clave ocupar un lugar y expresar su manera de ver de alguna forma las soluciones o explicar cómo pensamos las telecomunicaciones en la Argentina, así que se agradece, como siempre. Saludo a todos los que hoy están aquí compartiendo con nosotros esta charla. En cuanto al momento, la realidad es que estamos acostumbrados a no paralizarnos, digamos, ¿no? La Argentina nos tiene entrenados, en ese sentido, a vivir situaciones siempre muy extremas. Y a pesar de eso, que las cosas no se detengan. Recuerdo 2001 lanzamos banda ancha, por ejemplo, lo que era la DSL. Luego dimos toda la lucha por la TV y entramos en IPTV, que no fue nada sencillo porque hubo que generar incluso regulación en ese sentido. Y la movilidad no deja de ser también no deja de llegar en un momento también parecido a estos anteriores, ¿no? Por lo tanto, en esta coyuntura es que hoy hacemos real este viejo anhelo de las cooperativas de participar en el mundo móvil. Si querés ya entro en el tema de 5G. Bueno, nosotros desde IMOU y desde CATEL, desde las cooperativas, creemos que no hay una única receta. Nosotros entendemos a la tecnología como una herramienta que llega generalmente después de que existe la problemática. Entonces, cada herramienta termina siendo útil para resolver un problema diferente. Porque si no, tendríamos que pensar a la Argentina como una cosa única, con una realidad única, y eso no es lo que pasa en todo el país. Por lo tanto, antes de entrar en 5G, sí está bueno quizás remarcar que una buena estrategia para la Argentina tiene mucho que ver con la segmentación. ¿Dónde 5G? ¿Dónde 4G? ¿Dónde la fija sigue siendo una solución? Claramente, el servicio móvil ha demostrado ser el más eficiente para resolver la problemática de la conectividad en el interior, en lugares de baja densidad poblacional. Y en ese rubro, y esto es algo que te lo he dicho en otra oportunidad también, hay una deuda todavía en conectar el interior y hay una deuda todavía con el 4G. Por lo tanto, podríamos hacer toda una charla sobre 4G hoy también y cómo a través del 4G resolver la conectividad en el interior del país. Pero hoy nos toca 5G, no le voy a esquivar a esa cuestión, y sí creo que esta tecnología, que nosotros la asimilamos para llevar por ahí un poco más ejemplos concretos, a lo que fue para nosotros pasar de cobre a fibra, ¿no? De cobre a lo que es la tecnología PON, ¿no? Ofrecíamos 10 megas y ahora, por ejemplo, en el caso de Telviso o la cooperativa de Pinamar, estamos en 600 megas simétricos, ¿no? Donde no solamente cambia el producto final, sino que cambia toda la infraestructura, prácticamente, para pasar de cobre a fibra hoy, para pasar de 4G a 5G, el cambio en el ecosistema es enorme. Y eso trae un montón de oportunidades también. Este ecosistema más complejo, quizás más colaborativo, le voy a poner como dato, ¿no? Central, permite o abre algunas oportunidades o nos permite resolver quizás errores que cometimos en otros momentos de la Argentina.
es una gran oportunidad en este sentido de transformarnos o de meternos definitivamente a las cooperativas en el ecosistema móvil, ¿no? De lleno, el 5G. Y creo que es clave todo el tema del trabajo en conjunto y la articulación, ¿no? Porque tenemos una ventaja, porque tratando siempre de mirar el vaso medio lleno, como siempre lo hacemos o intentamos hacerlo del sector, si no sería caótica nuestra vida enfrentando desafíos en el sector TIC y mucho más en el sector TIC de cooperativas y pymes. Pero digo, viendo la oportunidad, hoy hay un montón de ejemplos a nivel mundial, porque hace 3 años atrás el gran dilema era cómo íbamos a regular, cómo íbamos a licitar, cómo iba a ser ese pliego de 5G que tenía un montón de diferencias en cuanto a lo que había sido 4G y nadie sabía bien cuál iba a ser el caso de éxito porque no lo había. Hoy hay muchas más experiencias en el mundo que nos permiten partir de una situación quizás más concreta en cuanto a definir cómo desplegamos el 5G en la Argentina, para qué, con qué objetivos, en qué etapas, etcétera, etcétera. Pero como te decía, ahí la articulación entre el sector, no solamente con el sector público, claramente, que es una pata importantísima, sino entre los privados, creo que es clave, porque en Argentina, a diferencia de otros países, las cooperativas o los pequeños y medianos operadores, para hacerlo más amplio, somos un activo importantísimo. No ocurre en todos los países que, por ejemplo, como ocurre en la Argentina, ya más de 500 cooperativas con servicios TIC y otras cientos entrando del mundo eléctrico también a las telecomunicaciones. Y eso lo tenemos que ver como un activo, porque realmente nosotros podemos marcar la diferencia en lo que sea la estrategia de despliegue de 5G en la Argentina. No voy a entrar en tecnicismo, pero requiere un esfuerzo enorme y de el involucramiento de un montón de actores. Y en ese sentido creemos, o creo, y desde Catel y desde IMOWI, que las cooperativas podemos ser un actor relevante para hacer más eficiente y más rápido ese despliegue, especialmente donde estamos nosotros, ¿no? Entonces, ahí tanto las cooperativas como un activo general, pero especialmente IMOWI como un vehículo para concretar de alguna manera el activo o hacerlo realidad, el activo que somos las cooperativas. Creo que la aparición de IMOWI como novedad, a diferencia de cuando se lanzó el 4G, puede ser un gran articulador, un vehículo muy interesante, no solo, y repito, para el Estado, sino especialmente para otras empresas como Telefónica, como Telecom, como Claro, y de esa manera, en un trabajo conjunto y articulación, como te decía antes, tener mejores resultados. Así que es un poco un resumen de una visión sobre 5G en la Argentina. Muy bien, ahora vayamos al hueso, si les parece, sobre las dificultades o desafíos. Algunas cosas ya fueron planteando, un poco la idea de que todavía queda mucha cuerda para el 4G en Argentina, me parece que es una coincidencia general, pero bueno, otros países de la región, cuando hacíamos el resumen de la jornada anterior, mencionábamos Brasil, Chile, o se mencionó Brasil, Chile, Dominicana y otros países de la región que ya han dado pasos contundentes, ¿no? Y como en este despliegue de tecnología las cosas no se pueden hacer de un día para el otro, siempre requiere de proyectos que van paso a paso, donde hay no solamente licitar o definir cuestiones técnicas, hay que acceder a financiamiento, hay que prever los casos de negocio, como se dicen en las empresas y demás. Entonces, no se puede dejar de ver también el 5G. Así que les propongo ahora avanzar sobre desafíos,
¿sí? Complejidades, imagino. Y déjenme también hacer un poquito más larga mi intervención, que aparece la cuestión regulatoria, ¿sí? Que está como trabada ahí en lo que es el 690, por más que hay conversaciones, ¿no? Me da la impresión de que la cuestión macroeconómica también como que frenó ese impulso que podía llegar a haber a ciertos acuerdos para salir de esa especie de trampa en la que quedó todo el sistema, incluidos los usuarios, ¿no? Y consumidores. Entonces, si les parece ahora, segunda intervención, oportunidades, desafíos, cuál es la mirada de las empresas sobre ya la cosa concreta del 5G. Hernán. Bien, gracias, José. Ariel dijo, fue muy interesante su intervención. Yo destaco dos conceptos, o una idea y un concepto. Habló de no paralizarnos, ¿no? Y yo creo que esta industria, por su propia naturaleza, no puede darse el lujo de paralizarse, y de hecho es el motor que le impulsa en cada momento. Y habló también de la importancia del ecosistema, del lugar, hablaba del lugar de Mowi en el ecosistema y cómo cada uno puede aportar a ese ecosistema. Ecosistema que en nuestro país es amplio, es diverso y que cuenta hoy con más de 1.700 operadores, ¿no? Y cuando hablamos de este ecosistema, es un ecosistema, es un sector capital intensivo, que requiere una inversión permanente, no solo para mantener, sino para expandir los servicios, como puede ser el caso del 5G en los años siguientes. Solo en el caso de Telecom, cada año es necesario un mínimo de 300 millones de dólares, mínimo, para mantener infraestructura, calidad y capacidad. Y esta estimación, ¿no? Este número se engrosa en el caso que la compañía decidiera emprender alguna otra expansión o despliegue adicional. Solo en los últimos años, solo en los últimos 5 años, requirió nuestro negocio una inversión de 5.000 millones de dólares en infraestructura y sistemas. Esto en un complejo desafiante, altamente desafiante, desde varias aristas, sanitarias, macroeconómicas y regulatorias. Vamos a hablar después del marco regulatorio y de los desafíos que tenemos por delante. Con respecto a 5G, el horizonte que nos plantea 5G creo que nos permite anticipar que el ecosistema TIC deberá afrontar inversiones más grandes para asegurar esos estándares mínimos de una red que habiliten el potencial que tiene la tecnología, ¿no? Va a ser un salto exponencial en materia digital, donde esas inversiones que van a enfrentar todos los operadores, todos los actores del ecosistema son cuantiosas y son intensivas. Ya no es modernizar o incorporar un cambio incremental, sino que esto va a ser una revolución tecnológica en la que la conectividad de los hogares, pero no solo de los hogares, también industrias, ciudades y emprendedores, va a estar montada sobre esas redes. Y vos preguntabas, José, en definitiva, ¿cuál es el desafío o cuál es el rol de la regulación? Sin duda, resulta necesario, resulta indispensable un marco normativo moderno, flexible, que abrace esa innovación y las nuevas tecnologías, que tengamos una hoja de ruta en materia de espectro y en materia de regulación, y que esta regulación permita el despliegue de infraestructura, que es una cuestión no menor y que si ha sido dificultoso hasta el momento, eso se va a multiplicar con 5G, donde el despliegue que va a requerir es sustancialmente superior al que se requiere en la actualidad. En definitiva, ese despliegue de 5G creo que va a depender en gran medida de políticas públicas modernas, flexibles, que permitan, como decía antes, un acceso oportuno al espectro con condiciones y precio. No es solo precio apropiado, sino condiciones que no tengan un objetivo recaudatorio o que sea meramente fiscal,
y que acompañe ese objetivo de transformación en pos de la conectividad digital. Como ejemplo de política pública que fomenta este desarrollo, creo que podemos comentar la licitación de 5G en Brasil. Hasta el momento, por volumen, por tamaño y por lo que es Brasil, fue la mayor subasta de espectro en América Latina y captó casi 9.000 millones de dólares, donde el 90% de esa suma va a ser destinada por los operadores móviles a inversión en cobertura. Y el resto, es decir, el 10%, va a ingresar a las arcas del Estado. Con lo cual, claramente, el foco de esa licitación estuvo en la inversión en cobertura, en el despliegue de los operadores y sobre todo en acercar el servicio en áreas marginales, ¿no? En definitiva, se convalidaron precios bajos, pero con obligaciones de hacer que permitan enfocar esos recursos de inversión en infraestructura y en aumentar la conectividad. Me parece que esta es un buen ejemplo de política pública que favorezca el despliegue de 5G. En definitiva, el acceso al espectro 5G va a ser un factor de competitividad global. Y hay, luego de algunos ejemplos, sobre todo en Europa y en algún país de la región, hay una tendencia a la baja en el precio de los espectros para 5G respecto de otras licitaciones, con un mix de incentivos para el despliegue, ¿no? Como hablábamos antes de la posibilidad de gran parte de la inversión que se traduzca en obligaciones de hacer. Y sobre todo para la región, y sobre todo para economías emergentes, como es nuestro caso, estos precios tienen que estar ajustados o merituados en función del ARPU de cada lugar. No es lo mismo realizar una subasta de espectro en un país desarrollado que en países emergentes. Con lo cual, esto tiene que estar con la óptica del ARPU de cada región y de cada país de que se trate. Me parece que esto como primera discusión, José, para pensar el horizonte de 5G. ¿Y por dónde me parece muy interesante el marco? Hernán, el lunes pasado también se habló mucho de la experiencia de Brasil. Y vos mencionabas una expresión que es hoja de ruta, ¿no? Sí. Le pregunto a Ariel, y también te dejo la pregunta a vos. Dale. ¿Por dónde se empieza esa hoja de ruta, digamos, ¿no? Porque hay como muchos temas. Está el tema regulatorio de 5G y está la base regulatoria, digamos, ¿no? De dónde venimos, qué es lo que hay, más macro, si se quiere, en términos regulatorios. Está la cuestión del espectro, qué frecuencias, cómo, cuándo, no, qué nivel de higiene tienen esas frecuencias. Está la cuestión de bueno, la modalidad de la licitación, ¿no? Si es esto, siguiendo esta idea a la brasileña, que la mayor parte de los recursos vaya a la infraestructura, y también considerando algunos fracasos que ha habido, ¿no? En la región, donde se intentó más que nada recaudar y no se logró ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni recaudó mucho el Estado, ni se avanzó con el despliegue o no se dieron pasos firmes. Pareciera que en Argentina tenemos como muchos temas dando vueltas, y por eso me da la impresión de que esta idea de hoja de ruta, bueno, en algún momento hay que ordenarlo, empezamos por acá, llegamos por allá, o habría que dar un primer paso, a lo mejor nada que ver con esto, todavía más anterior. ¿Vos qué opinás, Ariel? A ver, un poco te decía antes que la articulación y la planificación eran dos temas centrales en esta tecnología, donde hay un montón. ¿Cuál es el gran problema? Que hay un montón de interrogantes en el 5G. No están todas las variables claras. Entonces, es complejo. El paso previo es muy importante. Pero al mismo tiempo te digo que, como ocurre en Internet, viste que a veces uno crea algo y los mismos usuarios luego le dan el uso
termina teniendo usos completamente extraordinarios o que no son los que fueron tenidos en cuenta al momento de crear esa tecnología o esa aplicación o esa herramienta. Con el 5G sucede algo similar. Creo que entender, voy a decir una cuestión de sensación personal. Yo veo el 5G como una gran red virtual, ¿no? Entonces, como un gran operador móvil virtual. ¿Por qué? Y bueno, porque si vos ves lo que está ocurriendo con los activos de las distintas empresas, todo tiende más las empresas tienden a desprenderse en algunos casos de las torres. Hoy había una nota sobre Telefónica y su red de fibra en España. Entonces, en eso, donde la red termina siendo un activo que compartís, por lo tanto terminamos siendo virtuales, definir cómo será eso no es un paso previo menor, porque va atado directamente con el principal, digamos, obstáculo o barrera que tiene esta tecnología, que lo dijo Hernán, que es la inversión. El gran problema del 5G es quien pone la plata, porque el negocio, como no está tan claro el modelo, es muy difícil poder presentarle a un inversor hoy cómo le vas a devolver ese dinero con los ingresos de esta tecnología en relación al 4G, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la inversión es un desafío central en esta tecnología, la colaboración es una estrategia, por supuesto, primordial, y ahí, si ya estamos hablando de una única red, exagerando, ¿no? Tratando de llevar al concepto para que quede claro, cómo coordinar ese trabajo conjunto entre diferentes actores, quizás requiere, como dice Hernán, porque ahí aparecen las dos bibliotecas, ¿no? Quizás requiere absoluta libertad o quizás requiere de absolutas reglas. A nosotros nos ha ido bien discutiendo con Movistar el acuerdo de OMB. No hemos tenido inconvenientes para conseguir ambos lo que quisimos. Claramente ganando cosas y cediendo otras de ambos lados, ¿no? Pero ese no es un tema, es un tema también central en cómo se va a definir la regulación en cuanto a 5G. ¿Y cuáles son, por dónde empezamos esa hoja de ruta, Hernán? La hoja de ruta es fundamental para entender dónde estamos parados y a dónde vamos. Digamos. En materia de espectro, tenemos, y ya que hablábamos antes de 4G, primera cuestión, hay que evitar llegar, como llegamos a la licitación anterior de 4G, donde la última asignación de espectro había sido 15 años antes. 15 años antes. En Argentina, esto fue ayer, pero no hay que olvidarlo. Durante 15 años no hubo asignaciones de espectro. Los operadores llegamos en las últimas instancias a la licitación de 4G. Se lanzó 3G con menos espectro que en el año 99. Entonces, cuando hablo de hojas de ruta, estoy hablando de previsibilidad, estoy hablando de asignaciones eficientes, estoy hablando de ponernos en línea con las recomendaciones de la UIT para la región y para el país. La UIT hizo un estudio el año pasado donde explicó que las asignaciones en materia de espectro en la región promediaban entre el 20 y el 30% de la cantidad recomendada para servicios móviles. De eso hablo cuando hablo de hoja de ruta y entender cómo van a ser o cuál va a ser la base de sustento de esas inversiones que hablé antes y a las que se refería Ariel como indispensables para mantener e incrementar el desarrollo digital. Además tenemos aquí, dale, me vas a preguntar, José.
Iba a preguntar algo, pero no quería Dale. interrumpirte tampoco, no sé si No, querés redondearlo. esa hoja de ruta, y en Argentina en particular, además de esta hoja de ruta en materia de espectro, con los conceptos que te daba antes, con la adopción de cuestiones regulatorias que hoy están en otros países, como ser procesos de simplificación regulatoria. Se habla, en Argentina tenemos miles de normas, no solo en nuestro sector, en general, en todos los sectores regulados, miles de normas que agregan unas cargas burocráticas terribles sobre los operadores. Simplificación regulatoria. Colombia lo hizo. Colombia, por ejemplo, cuando encaró el proceso de simplificación, derogó el 25% de las normas que no se aplicaban o que estaban regulando servicios del pasado y sin embargo seguían exigiendo obligaciones de información, de audito, digamos. ¿Ok? Simplificación. La noción del sandbox regulatorio, hacer cajas, ¿no? Donde permitan salir del ámbito de regulación y entender y darle beneficios a nuevos desarrollos. Digitalización promovida desde todos los organismos del Estado para el Estado ahí, no como regulador, sino como promotor de la digitalización. Y en definitiva, el gran tema que tenemos en materia regulatoria en nuestro país, urgente avanzar con un reordenamiento, buscando una salida al 690, ¿no? Yo creo que el 690, además de desacertada, fue una medida totalmente desproporcionada con el fin buscado. Fue una medida pensada para un momento particular, con un modo y con un propósito totalmente distorsivo de la industria, que logró impactar a operadores grandes, medianos, pequeños, y así se vio reflejado en la solicitada que salió días después. Yo creo que para iniciar el reordenamiento regulatorio es urgente dejar atrás el 690 con la libertad de precios como principio fundamental para la industria. Ariel hablaba de las inversiones, hablé yo de las inversiones. Sin libertad de precios, esas inversiones son meramente voluntaristas. ¿Bien? Y eso le pega a las empresas como Telecom, le pega a los medianos y le pega a las pequeñas cooperativas, como el ejemplo de Catel y las demás federaciones. Esa libertad es fundamental no solo porque hace sustentable a los operadores, sino que además libera la competencia, dinamiza la oferta y en definitiva mejora la calidad del servicio a los clientes. Con lo cual, por ahí me parece que es la hoja de ruta que estabas preguntando, José. Y no quiero ser el único que pregunta, así que los tímidos pueden dejar sus preguntas en el chat si quieren, o si están muy, muy tímidos y tienen mi WhatsApp, también me la pueden mandar y yo la traslado de modo anónimo. Ahí la pregunta que tenía es, también pensando por ahí en las particularidades del caso argentino, insisto con esta idea de que todavía queda 4G por desplegar y bueno, es algo que aparece. La pregunta y también salía en el encuentro anterior, el lunes pasado, cómo hacer el mix de despliegue. La pregunta concreta, Hernán, es, y lo digo como periodista que sabe de absolutamente nada en profundidad, ¿no? Así que ténganme paciencia, los ingenieros y los abogados especialmente. 5G en Argentina no debería arrancar por decir algo, ¿no? Por los parques industriales de golpe, o por, no sé, la cordillera, pensando en algún sector de la industria minera, o, digamos, orientado ya directamente, saltándose a los usuarios particulares, que todavía tienen mucho jugo que sacarle, a lo mejor al 4G, según lo que dicen algunos, y empezar a dar los primeros pasos por ahí más focalizado. ¿Estoy diciendo una barbaridad, una herejía, o hay algo de eso que puede pensarse para la Argentina? A ver, José, como definición, creo que 5G debiera empezar por donde los operadores definan que debiera empezar. No sé si es por los lugares que vos, o por los sectores que definiste, pero sí me parece que los sectores, los modos
y las modalidades, sí entiendo, creo que debieran ser definidas por quiénes van a ser los adjudicatarios y los operadores, que son en definitiva los que conocen la necesidad de ese usuario. Me parece que la definición es por ahí y no al revés, definido desde, en abstracto, sino desde el terreno con el conocimiento que tiene cada operador. Ariel. José, ahí creo que es muy interesante el planteo que haces, porque incluso en el último Mobile World Congress, en reuniones con diferentes proveedores de tecnología, encontrabas un rubro enterprise, viste que dentro de las empresas de tecnología está esa categoría de cliente, que prácticamente se transformó en un operador móvil en ese lugar donde estaba instalado, ¿no? Y ocurre, bien como vos decís, especialmente en Chile, todo lo que tiene que ver con la industria minera, está haciendo que empresas desarrollen redes privadas móviles, ¿no? De 4G. Por lo tanto, no hay un análisis profundo, sino que surge de tu planteo, parecería un paso previo casi como una prueba piloto, ¿no? Como algo que no te obliga a definir, porque yo creo que la hoja de ruta arranca como país definiendo para qué vamos a usar el 5G. Entonces, si tiene que haber una estrategia a nivel país de para qué, ¿no? Entonces, si eso no está claro, porque yo entiendo que ahí tenemos que opinar todos, la verdad que hacer pruebas o hacer despliegues o en formatos como lo que vos decís, no suena nada loco, porque justamente dentro del 5G hay dos cuestiones del modelo claras, solo que yo veo dos. Una tiene que ver con el uso relacionado con la industria, y el otro está relacionado con el 5G como un fijo móvil. Entonces, saliendo de eso, todavía no hay tanto más algo claro en cuanto a modelo. Por lo tanto, el modelo fijo móvil es mucho más complejo porque está mucho más distribuido. En cambio, el ejemplo que vos das es mucho más, digamos, de nicho. Por lo tanto, resulta interesante. Después hay otro tema también que surge alrededor de digamos, la construcción de este ecosistema, que también está bueno permanentemente subrayar esa idea, que creo que es bastante ecuménica, ¿no? 5G es más un ecosistema mucho más complejo, además, que las generaciones anteriores. Está esta cuestión de el elemento clave de ese ecosistema, que es la fibra, ¿no? El despliegue a gran escala de fibra óptica, que es un capítulo que depende de quién lo mire. Bueno, digamos, la descripción de la Argentina va a ser vaso medio lleno, vaso medio vacío. Para mí está bastante vacío todavía, aunque ha mejorado bastante, con el esfuerzo de los operadores, ¿no? Con la demanda del usuario. Me parece que también ahí hay que poner una ficha a los usuarios que van tironeando también, de algunos sectores en particular. Hernán mencionaba el gaming al principio, como uno de los rubros donde Telecom también está presente. Les dejo la pregunta abierta. ¿Cómo estamos en fibra? ¿Qué otra cosa debería hacerse? ¿Qué están viendo desde las empresas? No sé si quieres arrancar, Hernán. Dale. No, a ver, Argentina en definitiva tiene, como decíamos antes, una complejidad geográfica muy interesante, con regiones totalmente diversas. A pesar de eso, Argentina hay para mejorar, hay para desplegar, pero Argentina tiene uno de los índices de la región, uno de los índices más importantes en materia de penetración, en conectividad, en cada uno de los servicios. Y ahí es importante la labor vos mencionaste varias veces ecosistema, ¿no? La noción de ecosistema. La integración y la articulación de todos los sectores y de todos los actores de ese ecosistema
no solo los actores privados, sino también el Estado, como complemento, como de una manera subsidiaria a la actividad de los operadores. Y ahí hay una noción, hay dos palabras que no mencionamos en toda la charla, pero que hacen a ese despliegue y esa ampliación de la conectividad, que es servicio universal, ¿no? Me parece que tenemos una herramienta en la regulación que hasta el momento no ha sido del todo aprovechada, pero que tiene potencial para complementar esos y llevar conectividad a esos lugares que mencionamos. Con lo cual, aquí en esta materia es importante la actuación, y cada uno desde su rol en el ecosistema, grande, mediano, pequeño, y Estado como regulador, promotor de servicio universal, y complementando de modo, si querés, subsidiario, esa tarea de los operadores. No tiene sentido el despliegue de fibra donde ya hay fibra de los operadores establecidos. ¿Okay? Eso un poco me parece que... Y la promoción del buen uso del servicio universal es una cuestión que debiera ser una obligación en políticas regulatorias. Muy interesante, Hernán. Sí, dale, Ariel, dale. No. Adelante. Bueno, mira, en el rubro de la tecnología, vos hablabas tanto vos como Hernán hablaban del usuario reclamando, ¿no? Que es el mejor de las situaciones que se pueden presentar. ¿Por qué? Porque el gran problema de los planes de negocios de las empresas de tecnología generalmente es la curva de adopción. Entonces, la curva de adopción es la que te permite masificar un servicio. Y sin masificación no hay modelo de negocio que resista. Entonces, la pandemia, de alguna forma, fue un driver, un acelerador de esa curva de adopción en todas las edades, especialmente las que son más duras en ese sentido. Y de alguna manera evolucionamos, no hablé con ninguno de los especialistas en este tema, pero hemos evolucionado varios años de golpe a partir de la pandemia en ese sentido. Por lo tanto, eso quizás elimina un 50% del problema de la ecuación de los despliegues, porque el despliegue tiene que tener usuarios, ¿no? O sea, eso facilita mucho más todo lo que tiene que ver con la decisión de invertir. En cuanto a fibra, nosotros siempre reclamamos algo, que es que en los datos públicos del ENACOM, las cooperativas y las pymes estamos dentro de la misma bolsa que Telecom y Telefónica, ¿no? Y Claro. Entonces, en millones de conexiones, ahí no se logra ver el aporte que hacemos específicamente cooperativas y pymes. Si uno lograra diferenciar en esa bolsa todo lo que ocurre con la incorporación de fibra óptica, por ejemplo, en cooperativas y pymes, te sorprendería. Me toca viajar mucho por el interior y visitar diferentes cooperativas, y es impresionante lo que ha ocurrido durante la pandemia y en la post-pandemia con la inversión en fibra por parte de cooperativas TIC y de cooperativas eléctricas que se meten en el mundo TIC, que son 100% fibra, que no tienen ese legacy que tienen las grandes empresas de TIC, o que tiene por ahí una gran empresa móvil que tiene que migrar de 4 a 5G, en el caso de las cooperativas de cobre a fibra. Pero hay datos de cooperativas que la ponen en un lugar de absoluto liderazgo. Ejemplos como, para darte algunos,
de Telpin o de Telviso. Telviso está llegando este año prácticamente al 70% de su red en fibra óptica. Y era una de esas cooperativas grandes. Es decir, el esfuerzo para Telviso o para Telpin es tan grande, si uno lo hace de manera teniendo comparativa, como lo es para una gran empresa migrar su red. Y tenemos entonces cooperativas que han migrado el 70% de su red a fibra, y cuando vos ves los números nacionales o totales, no ves esos porcentajes que sí están ocurriendo en muchas pymes y cooperativas del país. Así que yo ahí creo que sería muy bueno poder visibilizar lo que ocurre con el esfuerzo que hacemos y mucho más en los lugares del interior del país, las cooperativas. Creo que hay un ecosistema en la Argentina, por suerte, muy importante, público-privado, privados del lado de Telecom, de Claro y de Movistar, que usamos las redes de fibra de los tres, diferentes cooperativas, la usamos para transportar o para dotarnos de IP Transit. También las redes como empresas nacionales como DATCO, como Iplan o Metrotel o Internexa. No me quiero olvidar de ninguna, pero el ecosistema, y estoy dejando alguna fuera, pero el ecosistema que se ha generado de fibra óptica a nivel nacional, sumado al rol de ARSAT, yo no me canso de ver cuando viajo esos famosos, no recuerdo bien cómo se llaman ahora, postes con el logo celeste de ARSAT, que están en esos lugares donde no hay nada, vos ves que pasa la fibra de ARSAT, lo cual es un gran activo. Es como si la base estuviera, y solo habría que ponernos de acuerdo en esa última etapa, ¿no? Es un poco lo que yo siento, teniendo en cuenta siempre qué tecnología es la mejor para cada situación y cada problemática. Si pones al usuario adelante, al individuo, corres mínimo riesgo de equivocarte. Gracias, Ariel. Vamos a ir redondeando, tal como nos comprometimos al principio. Tenemos una pregunta que me parece súper interesante de Pablo Recalt en el chat, que dice: ¿redes privadas de 5G se pueden hacer como en Estados Unidos? ¿Se puede abrir la regulación con nuevas frecuencias? No sé si Hernán querés comentar algo. No, a ver, quizás no pueda equipararse automáticamente la realidad de Estados Unidos, económica, regulatoria, con nuestra realidad y con nuestras necesidades. Me parece que es una discusión que va a venir mucho después de la implementación y de que tengamos certezas sobre 5G. Probablemente no, seguramente. En Estados Unidos la realidad, el ingreso, el PBI y el ARPU de los operadores permita otro tipo de experimentos. Me parece que es una discusión para otro momento de la realidad regulatoria, económica de la Argentina. Buen punto, Hernán. No sé si sobre este aspecto, Ariel, ¿querés decir algo? A mí me queda una pregunta luego para el cierre, así que si tienen alguna cosa que les está quedando por decir, estaría bueno que también lo vayan teniendo en cuenta. No sé, Ariel, si querés decir algo sobre la pregunta de Pablo. Mira, la pregunta de Pablo, yo en ese sentido lo hemos demostrado con IMOWI y con lo que queremos hacer en el interior con frecuencia no nuestra, es que todo modelo aplica, si uno, como te decía antes, si uno pone el usuario adelante, no importa cómo. Entonces, si lo que propone Pablo resuelve algo, bienvenido. O sea, claramente técnicamente factible, claramente esa red privada podría ser usada por los operadores móviles y no tendrían que desplegar redes en ese sitio. Todo lo que resuelva o lo que permita resolver una situación, para mí es para tomar en cuenta.
Mi última pregunta, porque hablamos acá de articulación y de ecosistema y demás, es sobre el diálogo, digamos, ¿no? Obviamente, de vuelta, está claro que el gobierno nacional y todos nosotros de alguna manera estamos pendientes de otras cuestiones más urgentes, la inflación, no sé, las condiciones macroeconómicas, etcétera. Pero bueno, había una cuestión en la agenda del sector telco que era que apareció y se comió todo, digamos, que es el DNU 690. Y eso, bueno, requirió de algunas reuniones, de cambios de funcionarios y demás, y de promesas también de parte de esos funcionarios. La pregunta concreta, de hecha esta introducción, es ¿cómo está el diálogo con las autoridades para, si se quiere, empezar a dar ese pasito, esos primeros pasos en esa hoja de ruta hacia despliegue de tecnología, 5G, fibra y todo lo que la Argentina necesita? ¿Cómo está ese diálogo? ¿Hay diálogo? Sí, Lo que puedan José, decir, ¿no? Obviamente. no, obvio, pero más allá del 690 y con el 690 incluso, diálogo con las autoridades siempre hubo y siempre es necesario y positivo el diálogo. La vía del diálogo no se cerró, no está cerrada y está abierta. Y cuando hablamos de diálogo, ya que hablábamos antes de ecosistema, el diálogo es con el gobierno y es con todos los actores. O sea, acá, en esta industria, ese diálogo es necesario no solo con el regulador, sino con todos los actores. Ariel puede dar fe. Todos los actores de ecosistema tenemos un diálogo con divergencias, con coincidencias. En algunas cuestiones, en la generalidad nos encontramos, en otras discutimos, pero yo creo que una característica positiva de esta industria es diálogo. Siempre existe y siempre estuvo abierto. Aún en los peores momentos, o lo más duro como fue luego del dictador, siempre el diálogo estuvo entre operadores y con las autoridades. A ver, desde mi punto de vista, quiero ser lo más sincero posible con vos, José, y con todo lo que están escuchando. Como bien dijo Hernán, diálogo hay, y hay diálogo también con otros colegas del sector, eso es constante, nunca se ha dejado de conversar. Lo que nos está ganando siempre es la urgencia y el hecho de, es como que no, a ver, nos la pasamos cada 3 meses volviendo a discutir lo mismo, que tiene que ver con el impacto que no deseado que está teniendo el DNU. Y si ordenáramos eso, todo este tiempo que perdemos y la energía en discutir esto, podríamos dedicárselo a discutir lo importante que es la discusión sobre 5G, ¿no? O la discusión sobre 4G en el interior, donde todavía no hay conectividad. Entonces, yo creo que es prioritario resolver, poder ordenar el DNU, el 690, de manera tal de que sea una cosa que no tengamos que volver a traer a la mesa cada vez que tenemos, por ejemplo, en estos momentos, la inflación que estamos teniendo, ¿no? Entonces, hoy tenemos un retraso que nos afecta muchísimo, cooperativas con balances negativos. Entonces, es una pena que no podamos, creo que hay un montón de capital en todos los actores para aportar cosas importantes sobre los temas centrales que van a hacer que la Argentina, hablamos muchas veces del tema del PBI y cómo el impacto de las TIC impacta en el PBI, que está recontra comprobado en la eficiencia, en la productividad de las empresas, en que la gente se quede en sus localidades. Digo, esos son los temas centrales que deberíamos estar discutiendo todo lo que sea necesario, pero para eso tenemos que, de una vez por todas, tratar de darle un orden a la regulación, ¿no? Que hoy está que es bastante complejo de llevar adelante. Muchas gracias, Ariel, muchas gracias, Hernán. Vamos a hablar bastante más de regulación el próximo 1 de agosto, en el tercer y anteúltimo día de estos encuentros, tratando de centrarnos en algunos casos puntuales y con presencia de algunos reguladores de Brasil, de República Dominicana,
o actores del sector relevantes, en el caso de Chile, y también con Sonia Añese, que nos estuvo acompañando el día de hoy. Les agradezco mucho, espero que no se les haya quedado nada en el tintero, y si no, no va a faltar oportunidad para volver a conversar de estos temas que para la Argentina, en el caso de 5G, recién empieza. Gracias, Ariel, gracias, Hernán. Gracias. Gracias a vos, José. Gracias, Hernán. Gracias. Ya, chao, Ariel. Chao, José. Chau. Chao, chao. Chau, chau. Y gracias a todos los que participaron. Nos vemos el próximo lunes. Chau, chau.